Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Agradecemos a Dios una nueva semana que nos podemos encontrar con ustedes. La semana pasada estuvimos presentando un tema especial en el marco de la Semana Santa, pero ustedes saben, en este canal recorremos la Biblia de tapa a tapa, ¿no? Arrancamos desde el Génesis, queremos llegar hasta el Apocalipsis. Justamente hoy, la fecha exacta sería dentro de 2 días, ¿no? Pero podríamos decir, contando los viernes, que hoy estamos cumpliendo 2 años, ¿no? 2 años en los cuales hemos grabado de manera ininterrumpida todas las semanas, y ese es un motivo también grande para agradecerle a Dios y agradecerles a ustedes que nos han acompañado. Hay gente que nos escucha desde el primer día, que nos ve desde el primer día, así que agradecerles de todo corazón, pedirle que nos sigan acompañando, que compartan los videos, que nos ayuden a difundir. Nuestro único interés es predicar la palabra de Dios, ¿no? Llegar con la Biblia y llegar con el mensaje hermoso que tiene Dios para cada uno de nosotros para mejorar nuestras vidas, sacando lecciones, sacando enseñanzas, ¿no? La semana pasada, como les decía, hicimos el especial de Semana Santa, pero bueno, antes de eso, hace 2 semanas atrás, nuestra recorrida se había interrumpido allí en Primera de Reyes, capítulo 10, donde está la visita de la reina de Saba al rey Salomón, ¿no? Si no lo vieron el capítulo, como siempre digo, están todos grabados desde el primero, van a la sección de videos y tienen todos los capítulos de Proyecto Apocalipsis. Hoy entonces vamos a retomar desde el capítulo 11 y nuestro estudio va a abarcar hasta el capítulo 16. Os vamos a ver Primera de Reyes, o Primero de Reyes, ¿no? Porque es un libro, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16. Y allí nos encontramos con varios temas, por supuesto, que uno siempre puede profundizar en el estudio, pero el que nosotros hemos elegido, el que queremos compartir con ustedes esta semana, el que queremos estudiar y aprender de él y sacar alguna enseñanza, es el tema que hemos titulado El pecado de Jeroboam, ¿no? Y así aparece en la Biblia con este término, el pecado de Jeroboam. Jeroboam fue contemporáneo del rey Salomón, contemporáneo de su hijo Roboam, es decir, que vivió hace 3000 años aproximadamente sobre esta tierra, y sin embargo, a pesar de los 3 milenios que nos separan, el pecado de Jeroboam sigue siendo un problema hoy día para todos nosotros y para los cristianos en general, y lo que representa, lo que significa el pecado de Jeroboam, van a ver que está muy ligado a una problemática actual del cristiano o del cristianismo. Y a eso queremos llegar, ¿no? Para eso los invitamos a que nos acompañen. En el estudio de hoy, como siempre, durará unos 20-25 minutos. Y la idea es definir qué es esto, ¿no? Del pecado de Jeroboam, qué implicancias tiene, qué tiene que ver con nosotros, nos afecta, no nos afecta. Bueno, vamos a tratar de responder todas esas preguntas a lo largo del estudio. Vamos a comenzar entonces. Y como hemos hecho en algunas ocasiones, siempre tratamos de dar el mejor abordaje, ¿no? A cada uno de los temas. Vamos a arrancar hoy de atrás hacia adelante, es decir, voy a arrancar no con el capítulo 11, sino que voy a arrancar con el capítulo 16 del primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice: reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria durante 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. No solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, ¿no? Y acá aparece, no solo dice consideró andar cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por esposa a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Acerca de este rey Acab, que fue el peor, ¿no? Que hasta aquí menciona la Biblia en la historia de Israel, la historia de Acab la vamos a ver más en detalle en el episodio siguiente, ¿no? Cuando estudiemos ya la historia de Elías, del profeta Elías, ahí vamos a ver un poco más acerca de Acab. Pero lo que quiero rescatar de estos textos que hemos leído es la mención al pecado de Jeroboam, ¿no? Capítulo 16, versículo 31, allí se menciona el pecado de Jeroboam que era cometido por el rey Acab, entre otras cosas malas que hacía. Si venimos, ¿no? Como dije, de atrás para adelante, vamos a ver el caso del padre de Acab, ¿no? Que era Omri.
En el versículo, seguimos en el capítulo 16, versículo 25, dice que Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y fue peor que todos los que habían reinado antes de él, ¿no? De tal palo, tal astilla. Después va a decirlo, leímos recién lo que decía de su hijo Acab, ¿no? Acá dice que Omri en sus días hizo lo malo y fue peor que todos los que reinaron antes que él. Y anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, ¿no? Dice, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Acá otra vez, en este caso no con Acab, sino con su padre Omri, se menciona el pecado de Jeroboam. Y si vamos al versículo 7, siempre del capítulo 16, allí está hablando de un rey que estuvo antes de Omri, dice, pero la palabra del Señor, dicha por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y su casa por todo lo malo que hizo a los ojos del Señor, provocando su enojo con sus obras y llegando a ser como la casa de Jeroboam. Otra vez se menciona a Jeroboam. Nos seguimos viniendo, ¿no? Más hacia el lado del capítulo 11, vamos ahora al 15, capítulo 15, versículo 25, dice, Nadab, hijo de Jeroboam, acá está hablando del hijo de Jeroboam, empezó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, anduvo en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. El hijo de Jeroboam también cometió el pecado de Jeroboam, así como lo cometió Omri, así como lo cometió Baasa, así como lo cometió Acab, ¿no? Es el cuarto rey ya que se menciona de Israel que comete el pecado de Jeroboam. Seguimos viniendo más hacia el principio y nos vamos al capítulo 14 de Primero de Reyes y allí se presenta una situación en la cual la esposa de Jeroboam ante la situación que tenía un hijo enfermo se presenta ante el profeta. Y el profeta, desde el versículo 6 en adelante, va a pronunciar una profecía contra Jeroboam, ¿no? Y en el versículo 7 le dice, ve y di a Jeroboam, y en el 9 dice, antes hiciste peores obras que todos los que te precedieron, pues hiciste otros dioses, imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tu espalda, ¿no? Y en el versículo 16 se pronuncia un juicio de Dios, ¿no?, contra la casa de Jeroboam, y dice, y entregará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel. Entonces acá vemos que ya en sus días Jeroboam fue reprendido, ¿no? De hecho en el capítulo 13 hay una historia donde Dios envía a un profeta a reprender a Jeroboam, ¿no? Capítulo 13, versículo 1 dice, por orden del Señor, un hombre de Dios llegó desde Judá a Betel cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y el profeta clamó contra el altar, ¿no?, por orden del Señor, y lo amonesta a Jeroboam. Si ustedes ven ahí el detalle del capítulo 13, ven que hay una amonestación. O sea, Dios amonesta a Jeroboam, amonesta a su esposa, amonesta a su hijo, amonesta al rey que había sacado a su hijo, ¿no?, y que reinó después sobre Israel. Después amonesta a otro rey que sacó a ese. Después amonesta a Omri. Después amonesta a Acab. Y de todos los que leímos hay una cosa, o hay varias cosas, ¿no?, en común. Una, que cada uno fue haciendo cada vez peor que el antecesor, ¿no?, porque dice, hizo peor que todo lo que tuvieron antes que él. O sea que cada uno hasta llegar a Acab fue obrando peor, ¿no?, de mala forma delante o ante los ojos de Dios. Pero la otra gran cosa que hay en común es que en todos los casos se menciona el pecado de Jeroboam, ¿no? Llegados a este punto, amigos y amigas, la gran pregunta es, ¿cuál es el pecado de Jeroboam? ¿Qué es el pecado de Jeroboam? ¿A qué la Biblia llama el pecado de Jeroboam? Denme 2 minutitos más, ¿no?, porque antes de empezar a develar eso, nos quedan el capítulo 11 y el 12 para considerar, pero ahora vamos a ir primero al 11 y después al 12, porque antes de hablar del pecado de Jeroboam, muy brevemente, tenemos que hablar del pecado de Salomón, ¿no? El capítulo 11 de Primero de Reyes dice,
Además de la hija de Faraón, el rey Salomón dice, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, gente de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan con ellas, ni ellas con ustedes, porque ciertamente les inclinarán el corazón hacia sus dioses. ¿Por qué Dios le había prohibido a Salomón y a los israelitas en general que se unieran, ¿no? Que se casaran con personas de esos pueblos, de esas naciones? Porque eran pueblos totalmente alejados de Dios, pueblos sumergidos en la idolatría, pueblos que inclusive sacrificaban seres humanos, pueblos que practicaban hechicería en la peor de sus formas, pueblos que practicaban ritos perversos, ¿no? Muy perversos que ni siquiera vale la pena detallar ni comentar. Entonces Dios, sabiendo que eso iba a contaminar a sus hijos, que eso iba a hacer que sus hijos se desviaran, les dijo, no se unan con la gente de esas naciones, no se unan con esas personas. Sin embargo, Salomón, quien en su juventud había sido exaltado por su sabiduría, había sido bendecido por Dios su sabiduría, Salomón comete este error, comete este pecado, desobedece a Dios y comienza a unirse a mujeres que pertenecían a esos pueblos. Y pasó lo que iba a pasar, pasó lo que Dios le había advertido que iba a pasar, ¿no? Cuando él se hizo grande, además de seguramente de la comodidad, que nunca tampoco es buena amiga, ¿no? en este aspecto, Salomón, el corazón de Salomón se comenzó a inclinar tras esos dioses, ¿no? Por eso el versículo 4 dice, en la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses, y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Y a partir de ahí habla de un Salomón que comenzó a adorar a Astarot, ¿no? Diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Dice que Salomón hizo lo malo a los ojos de Dios. En el versículo 7 dice que edificó un alto a Quemos, ídolo abominable, ¿no? De Moab, también a Moloc, ¿no? Y el versículo 8 dice, así hizo para todas sus esposas extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. ¿Quién iba a pensar, no? Salomón, un joven alabado por Dios y bendecido por Dios a causa de la humildad con la cual él le había pedido sabiduría a Dios en aquel momento de la edificación del templo, un joven promisorio, un joven consagrado a Dios. ¿Quién iba a pensar que Salomón iba a terminar de esta forma, ¿no? Y esto que le pasó a Salomón es una gran advertencia para todo creyente, ¿no? Porque a veces nos sentimos seguros, nos sentimos firmes, creemos que podemos desobedecer libremente a Dios o desobedecer libremente lo que Dios nos aconseja o nos enseña y que no va a haber consecuencias o que nuestra vida no se va a degradar o que no vamos a pasar a ser peores personas, ¿no? Por hacer tales cosas. El ejemplo de Salomón demuestra que si pensamos así, estamos totalmente equivocados, ¿no? Salomón, el hombre más sabio, uno de los hombres más bendecidos por Dios, desobedeció en este punto y su corazón comenzó a pervertirse. Su corazón, en la medida en que se alejó de Dios y fue puesto en otras cosas, comenzó a pervertir su camino y ese Salomón, adorador de Dios, terminó siendo un Salomón adorador de ídolos, ¿no? Y de dioses falsos, a los cuales inclusive la gente de ese tiempo sacrificaba seres humanos, ¿no? ¿A qué punto de degradación puede llegar el ser humano cuando se aleja de Dios? Ese es el pecado de Salomón, que trae también un juicio, ¿no? Y Salomón por eso fue el tercer rey del reino, llamémoslo así, unificado de Israel, ¿no? De las 12 tribus. El primero fue Saúl. Dios quita el reinado de manos de Saúl también por sus pecados, se lo da a David. Lo sucede su hijo Salomón, y a raíz de estos pecados de Salomón, Dios decide dividir también allí el reino, ¿no? Y le saca a Salomón 10 tribus. Solamente por amor a David, dice la Biblia, le deja 2 tribus. Las otras 10 se las saca y se la va a dar a otra persona. Y aquí es donde aparece en escena la persona de la cual venimos hablando desde el comienzo del tema. Aquí aparece en escena Jeroboam. Lo curioso de Jeroboam es que el versículo 28 del capítulo 12 lo describe así. Dice, Jeroboam era valiente y esforzado. Al ver Salomón que el joven era activo, le encomendó el cargo de la casa
de José. Es decir, Jeroboam, al igual que Salomón, comienza bien. Jeroboam, la Biblia lo describe en su juventud como un joven esforzado, como un joven valiente, al cual cualquiera querría tener en su equipo, ¿no? Entonces Salomón lo ve, dice, este joven es bueno, tráiganlo, ¿no? Lo quiero a mi servicio, y lo pone al frente allí de una de las casas. Lo triste es cómo termina también Jeroboam, ¿no? Lo mismo que Salomón, y eso es otro fuerte llamado de atención, ¿no? para nosotros. La importancia de permanecer en Dios, ¿no? La importancia de buscar a Dios todos los días de nuestra vida, porque la relación que hoy tengo con Dios, para tenerla mañana hay que seguir cultivándola, ¿no? Porque si no, lamentablemente, el pecado corroe, el pecado corrompe, ¿no? Y jóvenes promisorios como Salomón o como Jeroboam terminan sumidos en la idolatría, alejados totalmente de Dios, y no solo ellos, sino siendo piedra de estorbo y de tropiezo para un montón de personas, ¿no? Y en este caso para un pueblo entero, ¿no? El versículo, si leímos el 28, ¿no? Si nos avanzamos un poco y nos vamos al 30, allí habla del profeta Abías, ¿no? Ahías, y dice que este profeta es al que Dios manda a darle, ¿no? a Jeroboam 10 de las 12 tribus en castigo a la idolatría de Salomón, ¿no? Entonces el versículo 31 dice, y dijo este profeta a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel, voy a romper el reino de mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus, ¿no? Dios habla, y Dios dice, a raíz del pecado de Salomón, 10 tribus van a ser ahora para Jeroboam. El versículo 40 dice que por eso Salomón procuró matar a Jeroboam, ¿no? Ese Salomón que primero había visto en Jeroboam un joven promisorio, ¿no? Un joven elegible para el servicio, ahora lo quería matar porque se sentía amenazado, ¿no? en su dominio. Y así llegamos al capítulo 12, que es el centro de nuestro estudio, es el capítulo clave y donde se va a dar el desenlace, ¿no? Y donde vamos a ver en toda su expresión qué significa esto del pecado de Jeroboam. El capítulo 12 ya allí habla de Roboam, el hijo de Salomón, ¿no? Que va a asumir el reino ante la muerte de Salomón. La muerte de Salomón es descrita allí en los últimos versículos del capítulo 11. Y en el versículo 12 nos narra que Roboam, el hijo de Salomón, no arrancó realmente con buen pie, ¿no? Porque la gente le vino a pedir que alivianara un poco la carga, ¿no? tributaria que tenían, y en la cual estaban en los últimos años del gobierno de Salomón. Lejos de eso, Roboam no hace caso a los consejeros, no le hace caso a la gente que le aconseja bien, sino dice que le hace caso a los jóvenes que habían asumido con él el nuevo gobierno, y los amenaza todavía como que él iba a hacer más fuerte la carga, ¿no? Tributaria para el pueblo. Eso hace que el pueblo le diga a Roboam, bueno, no te vamos a seguir, lo estoy diciendo con palabras mías, no para abreviar, y eso hace que venga y se produzca el cumplimiento de lo que Dios había dicho y profetizado. Acá es donde viene el ascenso de Jeroboam, ¿no? La gente se enoja con Roboam, el hijo de Salomón, y 10 de las 12 tribus se van con Jeroboam, lo hacen rey a Jeroboam, y Jeroboam va a ser entonces el rey de las 10 tribus del norte, y Roboam, el hijo de Salomón, solamente se iba a quedar con 2 tribus al sur, ¿no? A favor, geopolíticamente hablando, a favor del hijo de Salomón, él se quedó con Jerusalén, ¿no? Roboam, el hijo de Salomón, se queda con Jerusalén, y Jeroboam se queda con las otras 10 tribus al norte. Entonces el versículo 20, ¿no? Y aquí sí prestemos la máxima atención porque acá viene la explicación que estamos buscando, ¿no? El versículo 20 dice que cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la congregación y lo nombraron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David fuera de Judá, ¿no? Y después, bueno, dice que la tribu de Benjamín se plega a la de Judá, ¿no? Y se quedan juntos. El versículo
25 dice que entonces Jeroboam reedificó Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y el versículo 26 dice, y pensó Jeroboam en su corazón. Acá viene la cuestión. Pensó Jeroboam en su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se convertirá a su señor, Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Cuál fue el temor o lo que impulsó a Jeroboam a alejarse, ¿no?, de esto que Dios le había encomendado y le había dado? ¿Cuál fue la duda que comenzó a sembrarse en su corazón? ¿Cuál fue el primer paso en falso que va a dar Jeroboam? Es este pensamiento, ¿no? Jeroboam pensó, yo tengo 10 tribus, el hijo de Salomón se quedó con 2, pero el hijo de Salomón se quedó con Jerusalén. ¿Y qué hay en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo, ¿no? No es un detalle menor. Entonces Jeroboam dijo, si bien hoy la gente está conmigo, pensó, el templo está en Jerusalén. Entonces van a ir hasta Jerusalén a adorar y con el tiempo, ¿qué va a hacer la gente? Su corazón se va a terminar volviendo leal a Roboam, ¿no?, el hijo de David, por concurrir asiduamente al templo, su corazón se va a ir con él y a mí me van a dejar y me van a matar. Eso pensó Jeroboam. Es decir, Jeroboam no confió en lo que Dios le había dicho, que le entregaba esas 10 tribus, ¿no? Entonces, tras pensar eso, ¿qué hace Jeroboam? En el versículo 28 dice que habiendo tenido consejo, no todos los consejos son buenos, ¿no? Habiendo tenido consejo, el rey dice que hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante han subido a Jerusalén. Aquí están sus dioses Israel que te hicieron subir de Egipto. Increíble, ¿no? No hay otra palabra para definir esta situación. Estamos aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, ¿no? Unos 400, 500 años antes. ¿Qué había pasado? El éxodo, ¿no?, la salida de Israel, el becerro de oro en el desierto, ¿no?, el que se narra allí en Éxodo, el que el pueblo hace cuando Moisés estaba en el monte, ¿no? Y vemos el castigo que vino sobre ese pueblo, vemos todo lo que Dios había dicho, ¿no?, acerca de esa actitud de hacer ese becerro de oro, y ahora el mismo pueblo, la misma nación, 400, 500 años después, estaban adorando no a uno, sino a 2 becerros. Un pueblo que evidentemente no había aprendido de su historia, ¿no? Un pueblo que no había aprendido de sus experiencias. Suele suceder, ¿no?, que los pueblos muchas veces no aprenden de su historia y repiten, ¿no?, y repiten los mismos errores, muchas veces lamentablemente, ¿no? Y eso nunca es bueno, pero aquí en un ámbito espiritual justamente es mucho más importante no cometer este tipo de errores, ¿no? Y acá el pueblo hace, a instancias de este mandato y este temor de Jeroboam, hace no un becerro, sino que hace 2, ¿no? El versículo 29 dice que puso uno de estos becerros en Betel y el otro en Dan, ¿no? El de Betel, ubicado al sur, más cerca, si se quiere, del reino de Judá, y el de Dan, ubicado bien al norte, ¿no? Uno en cada extremo de su reinado. Y el versículo 30 dice, y esto llegó a ser un pecado, ¿no? Esta idolatría llega a ser un pecado que luego sería conocida como el pecado de Jeroboam, ¿no?, el tema que estamos estudiando. Pero hay más. Si nosotros leemos los versículos que siguen, ¿no?, el versículo 31, dice que hizo también santuarios paganos en los lugares altos, y designó sacerdotes del pueblo que no eran levitas. La orden de Dios era que solamente podían ser sacerdotes del templo los levitas. Acá Jeroboam designa a él sacerdotes que no eran levitas, es decir, que Dios no había mandado eso, sino que era Jeroboam el que lo estaba imponiendo. Dice entonces, versículo 32, Jeroboam instituyó fiesta, ¿no?, en el mes octavo, a los 15 días del mes, igual que la fiesta que se celebraba en Judá. O sea, los comentaristas bíblicos dicen que esta fiesta que inventa también Jeroboam era un rival de la fiesta de la Pascua, ¿no?
Y sacrificó sobre el altar, dice, e hizo en Betel y ofrecieron sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para que los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón, ¿no? O sea, inventó las fechas también, inventó los días festivos también, y así estableció esta fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Nefasta actitud de Jeroboam, ¿no? Que esto con el tiempo se iba a conocer como el pecado de Jeroboam. Un Jeroboam que no obedeció a Dios, sino que él estableció lugares de culto, él estableció sacerdotes, él estableció fechas festivas, ¿no? Y acá se repite en estos textos que leemos el pronombre él, ¿no? Él estableció, no Dios, ¿no? Y acá está el gran pecado, más allá de la figura de estos becerros y de la adoración que eso, o de la idolatría que eso implicaba. El gran problema de Jeroboam era que él, ¿no? Él determinaba, él establecía, él ordenaba y no seguía las indicaciones de Dios. Por eso de todo esto, ¿no? Aclarado ya qué es el pecado de Jeroboam, de todo esto podemos sacar dos importantes lecciones, ¿no? Una es la lección histórica, ¿no? Porque yo cuando pienso en lo que Jeroboam hizo, no puedo dejar de pensar en el emperador Constantino, ¿no? En el siglo IV, allí por el año 320, 320 y pico, el famoso concilio de Nicea, el momento en que Constantino dice, bueno, vamos a dejar de perseguir a los cristianos, vamos a estar todos dentro del imperio, él como emperador, ¿no? Transformándose en una especie de semidios y legislador, que él legislaba, sin tener en cuenta la Biblia, la Escritura, ¿no? Que ya estaban en ese momento, sino él, ¿no? Junto con otros líderes y religiosos de la época, él instituyendo, tal cual como leímos en el caso de Jeroboam, él instituyendo un sistema de sacerdocio, él instituyendo días de fiesta, él poniendo días, ¿no? O sea, Constantino, por ejemplo, esto lo pueden buscar, ¿no? En el Google o preguntarle a la inteligencia artificial, y ahí les va a decir que de dónde viene el mandato de guardar el día domingo en lugar del sábado bíblico. Fue Constantino el que lo hizo, ¿no? Cambió el día, él establece el día junto con dirigentes que lo acompañaron, pero en ninguna parte de la Biblia dice que el día domingo sea el día de reposo o el día santificado, apartado o consagrado por Dios. La Biblia siempre se refiere como ese día al sábado. Y muchas de las otras cosas que hoy están en muchas religiones, ¿no? Vienen de ahí, de todas esas tradiciones y normas establecidas por Constantino, ¿no? Junto con las personas que lo acompañaron, y no tienen origen bíblico. ¿No? Y al no tener origen bíblico, tenemos que decir, no tienen origen en Dios, sino que tienen origen en el ser humano, un sistema religioso preparado por el ser humano, con política, con religión, con todos adentro, ¿no? Un sistema humano y no un sistema divino. Esa sería la lección histórica que nosotros podríamos sacar y en la cual podemos profundizar muchísimo más, y sería bueno, ¿no? Estudiar y profundizar muchísimo más, porque la historia tiende a repetirse, ¿no? Y porque la Biblia también anticipa en sus profecías que al final de la historia se iba a levantar también un sistema así, ¿no? Pero vuelvo a insistir, esa sería la lección histórica. Yo quiero terminar este mensaje con la lección personal, ¿no? ¿Qué fue lo que a mí más me impactó del caso de Jeroboam, ¿no? Además de esto que ya mencioné, de que era un joven promisorio, un joven con talento, un joven que el propio Salomón lo elige, y al igual que Salomón eran dos jóvenes destacados, y luego cómo terminan arruinados, ¿no? Por desobedecer a Dios, por no seguir los mandatos de Dios, cómo sus vidas se desperdician y se arruinan, ¿no? ¿Cuántos jóvenes ven arruinadas sus vidas, ¿no? Por no seguir los consejos que Dios nos dice? ¿Cuántas personas hoy adultas, ¿no? Quizás o hemos arruinado nuestras vidas por no seguir los consejos que Dios tiene en su palabra? Pero ¿cuál es la lección? Por lo menos la que yo he sacado, ustedes quizás puedan tener una diferente, pero para mí la lección más importante que he sacado de esto es:
¿Qué es lo más peligroso del pecado de Jeroboam hoy día? Y yo creo que esto es uno de los peligros que más se ven en la cristiandad en la actualidad. El peligro de establecer una religión a base del criterio propio, ¿no? Una religión o una vida cristiana con normas dictadas no por Dios, sino dictadas por uno mismo, ¿no? Jeroboam, al igual que Constantino, ¿no? En el ejemplo histórico, Jeroboam estableció sacerdotes, estableció días de adoración, estableció fiestas, todo él, nada era mandato de Dios, todo él. El peligro hoy que corremos los cristianos, porque ojo, ellos no decían adorar a Balac, a Moloch o a cualquier dios de la antigüedad. Ellos decían que estaban adorando a Dios, ¿no? Con estos dos becerros y con todo este sistema de fiesta y demás, ellos decían estar adorando al Dios creador, no decían estar adorando a otro Dios, ¿no? Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, podemos estar pensando que adoramos al Dios creador, pero en vez de buscar lo que el Dios creador nos dice, nos enseña y nos instruye en su palabra, la Biblia, lo hacemos en base a criterios personales, ¿no? Entonces, cuando es en base a criterios personales, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no, esto de esta manera, esto de otra, pero todo en base no a la palabra de Dios, sino en base al criterio personal. Por eso, amigos y amigas, creo que el pecado de Jeroboam está más vigente lamentablemente que nunca, ¿no? Vivimos en una época donde para colmo se lee cada vez menos, ¿no? En general, cualquier literatura se lee cada vez menos y eso hace que también se lea mucho menos la Biblia, ¿no? Y ese es el gran peligro, una fe, ¿no? Una religión, una vida cristiana armada a mi gusto y armada como yo quiero y en base a mis criterios y en base a mis pensamientos y no en base a lo que Dios nos dice. Por eso los invito en esta semana a reflexionar en este punto, ¿no? Y hasta qué punto, voy a usar la misma palabra, y hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto el pecado de Jeroboam no puede ser un peligro para nosotros. Hasta qué punto nosotros a veces no corremos, ¿no? Lo que Dios dice en base a si me gusta o no me gusta y nos armamos una religión personal, ¿no? Hasta qué punto no podemos caer en el mismo peligro. Yo creo que es uno de los peligros y los desafíos más importantes que afrontan los cristianos o que afrontamos los cristianos en estos tiempos. Pidámosle a Dios sabiduría, entonces, para no caer en el pecado de Jeroboam, sino para poder tener siempre un espíritu y un corazón humilde y dispuesto a aceptar lo que Dios nos enseña, ¿no? Y a recibir lo que Dios nos enseña, sin criterio personal, sin lo que me conviene a mí, sino lo que Dios dice que es mejor para nuestras vidas. Queridos amigos y amigas, los invitamos a poder compartir este video, les agradecemos que lo puedan seguir haciendo, que le puedan dar un me gusta también, como siempre digo, todo nos ayuda a llegar a mayor cantidad de personas con este mensaje. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos, si el Señor lo permite, la semana que viene.